por este tiempo, Señor, de adoración, un tiempo muy especial, un tiempo de calidad, donde podemos honrarte, Señor, donde podemos decirte gracias por tu gran amor, por tu gran misericordia, que aunque nosotros hemos sido infiel, tu fidelidad no cambia, Señor, para con nosotros. Tu promesa es verdadera. Tu palabra dice que tú eres fiel por siempre, por la eternidad. Te bendecimos, no por aquellas cosas que nos das, te bendecimos porque tú eres Dios. Que estés veces santo, eres el Dios incomparable. No hay otro Dios como tú, Señor, no lo hay. Y es el motivo de nuestra reunión, es el motivo en el cual hoy estamos dándote la gloria. Ahora ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que la palabra que se ha preparado por tiempo atrás, el Espíritu Santo la lleve al corazón y sea encarnada ahí. Vivir acorde a ella, vivir acorde a lo que tu palabra nos enseña. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén. Ahora su Biblia en Romanos capítulo 3, versículo 28. Hoy en estos tiempos donde el cristianismo se ha estado desviando de lo que es la verdad de la palabra de Dios, de lo que es el principio bíblico, hay mucha confusión en muchos, y el motivo y la razón es porque hoy en día hay muchos expositores que realmente están fuera del principio de lo que la palabra de Dios dice. A hoy, en estos tiempos, a la mayoría, escuche bien, de cristianos no le gusta escuchar el consejo directo de la palabra de Dios. Y cuando un predicador se levanta en el nombre de Jesús y empieza a confrontar el pecado con la palabra de Dios, suben en las redes sociales que tal predicador es un hereje porque no está predicando de acuerdo a lo que ellos creen y viven. Un evangelio, un cristianismo fuera de la voluntad de Dios. Y por eso es importante que la iglesia nunca deje de orar por esos predicadores que están dispuestos en todo momento en hablar la verdad del evangelio. Le pese a quien le pese, un predicador de Dios, un ministro del evangelio de Jesucristo, tiene que hablar la verdad, le duela a quien le duela. ¿Por qué? Porque ese es el concepto bíblico, confrontar el pecado. Y en esta mañana vamos a continuar con la serie del cual estamos hablando. Dice Romanos 3:28, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras. Y el propósito del mensaje de hoy en esta mañana es recordarle que hay salvación, o más bien no hay salvación si no hay un nuevo nacimiento. Hoy mucha gente puede venir a la iglesia porque alguien lo invita, porque alguien lo obliga, pero no viene porque realmente es nacido de nuevo. Y según la Biblia, de acuerdo a ese tipo de personas, ellos están muertos, espiritualmente hablando. ¿Por qué? Porque solamente vive aquel que vive para Dios. Y todos los demás, según la Biblia, muertos están. No tienen vida. Por lo tanto, todos necesitan que Dios les dé vida. Ninguna otra cosa puede darle vida al ser humano, hablando vida espiritual.
La vida no la puedes obtener viniendo solamente a una reunión de la iglesia. Esa vida espiritual no puede llevarse a cabo en un corazón que no ha nacido de nuevo. ¿Cuántos cristianos saben, por el tiempo que llevan congregándose en una iglesia cristiana, saben que el camino es angosto? Y pocos, dice la Biblia, lo encuentran. Ahora escuchen esto. Y cuando alguien no encuentra el camino angosto, no puede encontrar la paz. ¿Por qué? Porque anda por un camino ancho. Y la paz no se puede encontrar por otro medio. La paz no la podemos encontrar con solamente ser miembro de una iglesia local. La paz solo la encontramos en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Nada más. No hay otro medio. La muerte, el sacrificio de nuestro Señor Jesús es el único que nos da esa paz verdadera. Ninguna otra cosa puede borrar nuestros pecados, solamente la sangre del Cordero de Dios. Es el único. Y la única manera de ser justificado es por medio de la fe en nuestro Señor Jesús. Usted puede venir a la reunión, usted puede venir a la iglesia, usted puede cantar al Señor, pero saliendo de este lugar, si usted no es nacido de nuevo, usted seguirá siendo la misma persona, sin tener paz. Ahora solo está vivo y puede disfrutar de la gracia. Escuche esto. Solo el que está vivo es el único que puede disfrutar de la gracia de Dios. Mas el que está muerto, esa persona no puede disfrutar de esa paz de Dios. No puede disfrutar de esa gracia de Dios. La Biblia dice que para aquel que está vivo, espiritualmente hablando, disfruta de la palabra de Dios, disfruta de la oración, disfruta el trabajar en la obra, disfruta el venir a la oración. Porque cuando está la palabra de Dios, cuando está Dios hablando, por medio de su palabra, disfruta la palabra. Y cuando la palabra confronta cierta área de su vida, glorifica a Dios y le dice, gracias Dios, porque estás tratando conmigo. Pero el que está muerto, todo lo contrario, rechaza la voz de Dios, hace un lado, ignora la palabra de Dios y se molesta. El que está vivo disfruta el momento de oración, anhela estar siempre hablando con Dios, pero el muerto no desea orar. El muerto no desea una relación con Dios. El que está vivo espiritualmente busca la forma de cómo trabajar en la obra. Pregunta al pastor, pregunta al encargado, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debe hacer en la obra? El que está vivo disfruta el venir a la reunión. Cuando sabe que mañana será domingo, se prepara un día antes para estar listo a venir a adorar al Señor. Cuando sabe que es un miércoles de reunión, se está preparando todo un tiempo para estar en la reunión. Pero el muerto, espiritualmente hablando, se despreocupa de la palabra de Dios. Se despreocupa de comer la palabra de Dios. Se despreocupa de sus oraciones, si es que las había. Para él los domingos son días aburridos. Ay, otra vez vamos a ir a la iglesia el domingo. Para el que está muerto espiritualmente hablando, los sermones, la predicación es cansada, que a menudo hasta se duerme.
Este es un síntoma que esa persona realmente está muerta. No así el que está vivo. Para él todas estas cosas son alimento, consuelo y regocijo en su alma. Cuando la palabra de Dios le habla, lo toma y se fortalece, porque es un alimento y es un consuelo vívido y se regocija su alma. Pero los muertos espirituales solo se interesan por las cosas de este mundo, sus placeres, sus propios negocios, sus ocupaciones y sus recompensas. Los vivos, espiritualmente hablando, ahora ven este mundo como un lugar vacío que realmente no satisface. Un lugar de paso, como una posada y como una escuela de preparación para la vida venidera. Para el vivo, su tesoro se encuentra en el cielo y su lugar está más allá de la tumba. Ellos saben que desnudos salieron del vientre de su madre y desnudos volverán. Ese es el pensamiento del vivo, es el vivir del vivo. Pero el muerto no se preocupa. Los vivos, ellos siempre están atentos a lo que el Espíritu de Dios dice a las iglesias. Dijo Job 1:21, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo saldré de este mundo. El Señor quitó, alabado sea el nombre del Señor. El vivo, ese no importa la circunstancia en el cual esté viviendo. Él se conforma y sabe que lo tiene todo teniendo a su Señor. Mas el muerto espiritual no. Él se preocupa por lo terrenal. Él se preocupa por las cosas pasajeras. Hermanos, cuando somos verdaderos cristianos, pensamos y caminamos de acuerdo al principio de la palabra. El que es nacido de nuevo tiene una vida nueva. ¿Qué entendemos por una vida nueva? Según la Biblia dice que la vida nueva es un cambio. La vida nueva es un cambio, no es una fantasía. La vida nueva no es una imaginación. La vida nueva es algo real y verdadero. El cambio verdadero, escuche esto, no es un fruto de nuestra imaginación. El cambio es una acción real, verídica, que algunos tenemos al alcance de la mano en este mismo momento. Aquellos que realmente no han nacido de nuevo, es necesario nacer de nuevo. Escuche esto. Y donde quiera que ocurre este cambio, allí se verá de lo que estamos hablando. Verás que el muerto ahora, cuando nació de nuevo, es vivificado. Ahora es una nueva criatura, un alma que ha vuelto a nacer. Las iglesias, la iglesia de Cristo, necesita seguir en el principio bíblico.
Y por eso es importante de orar por aquellas almas que aún no han sido transformadas por el poder del Espíritu Santo. Y ojalá que más transformaciones ocurran a menudo. Así como hay multitudes, que entre medio de esas multitudes son pocos los que realmente han nacido de nuevo, que nada saben realmente de las maravillas de un nuevo nacimiento. Necesitamos este tipo de transformación. Todos tenemos que pasar por este tipo si queremos realmente ser salvos. Mientras no haya sucedido este tipo de cambio, escuche esto, no hay nada de vida en nosotros. Tal vez podemos ser personas físicamente vivas, que vamos a la iglesia, pero sin ser cristianos. Tarde o temprano, entre la cuna y la tumba, todos los que van a ser salvos tienen que ser vivificados, tienen que nacer de nuevo. Un hombre hizo grabar en su lápida lo siguiente, leo: tú mortal que lees estas palabras, ¿has nacido de nuevo? Recuerda, no hay salvación sin un nuevo nacimiento. El pastor Michelet Suger, en una de sus predicaciones, hablaba precisamente sobre esta situación de que muchos pseudo cristianos son miembros de una iglesia local, pero que realmente son ficticios, no son inventados. Y ponía el ejemplo del árbol de Navidad. ¿Cómo se ve un árbol de Navidad? Se ve hermoso, con las esferas, con las luces. Pero la pregunta es, ¿esa luz que tiene ese árbol de Navidad es natural? No. Es algo que se puso en ese árbol para que brillara. Las esferas que son colgadas, la pregunta es, ¿las dio el árbol o alguien se la puso? Alguien se la puso. ¿Qué es lo que queremos dar a entender con eso? El árbol de Navidad es un árbol que está muerto. Y las esferas son puestas por alguien para que se vea bonito, y las luces y todo, pero sigue siendo muerto. Así muchos cristianos en la actualidad brillan por el exterior, están adornados, pero su corazón no ha cambiado. Siguen siendo la misma persona porque no han nacido de nuevo. Y este mensaje y este tipo de palabra ofende realmente a los muertos. ¿Por qué razón? Porque confronta realmente el pecado. La Biblia dice que los que hemos pasado de muerte a vida tenemos buena razón para sentirnos agradecidos con el Señor. La Biblia dice que el miembro más pequeño de la familia de Cristo tiene mucho más valor y que es más preciado a los ojos de Dios que el hombre del mundo más prominente. El hombre nacido de nuevo está vivo y vive para Dios y vivirá para siempre. Pero el que está muerto, con toda su superioridad, sigue muerto en su pecado. Por eso, hermanos, si usted ha pasado de muerte a vida, debe estar agradecido con Dios. Recordemos cómo éramos antes por naturaleza. Dice que miremos cómo somos ahora
con la gracia divina. Ahora ya no somos los que éramos antes. Es importante que echemos un vistazo a los huesos secos en las tumbas y realmente así éramos nosotros. Y la pregunta es, ¿y quién nos ha hecho diferente? Es Dios. Y por eso es importante que postremos nuestro corazón ante su estrado. Cuando usted venga a este lugar, no venga a ser un espectador solamente de aquellos que verdaderamente están adorando al Señor, sino que únase a Él. Únase con aquellos verdaderos adoradores y démosles gracia a Dios por su gracia, por la gracia que le caracteriza, porque Él la da libremente a quien Él quiere. Ni usted ni yo merecíamos esta gracia de Dios, pero Él en su abundante gracia, Él nos da vida y vida eterna en Cristo Jesús. Podemos decirle a menudo, Señor, ¿quién soy yo? Señor, me has atraído hasta aquí. ¿Quién era usted? ¿Quién era yo? ¿Quién soy yo? Sin embargo, Dios puso su mirada en nosotros. Dios ha sido misericordioso. Dice en el Salmo 86:15: mas tú, Señor, clemente, lento para la ira y grande en misericordia, grande en verdad. Si no fuera por la misericordia, por la gracia de Dios, no estuviéramos aquí. Nadie estuviera aquí. Mas Dios en su misericordia, de que Él es clemente, lento para la ira, Él nos tiene aún aquí para poderle adorar. Adora al Señor, Padre, tú eres bueno. Tu misericordia es por siempre, Señor. ¿Cómo no te vamos a adorar, Señor? ¿Cómo no vamos a decirte gracias? Gracias, Espíritu Santo. Que sea siempre tu palabra en nuestros corazones, Señor. Te honramos, Padre. ¿Por qué David decía, mas tú, Señor, clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad? David veía una turba de hombres arrogantes y violentos que conspiraban para matarle. Y esos hombres no tenían tiempo para Dios. Dios dice su palabra que siempre guarda al justo de todas estas cosas. Y es la razón que David conoce al Señor. Y en ese momento crucial, Dios le consuela con el conocimiento de que Dios está lleno de compasión, de gracia, clemencia y abundante misericordia y verdad. Por lo tanto, tiene confianza al pedir al Señor que se vuelva a Él en compasión, que lo fortalezca y le salve. Por eso, comer la palabra, pasar tiempo en la palabra, en el momento de la aflicción, el Espíritu Santo traerá a tu corazón, te recordará la palabra de Dios que comiste, te alimentaste para fortalecerte en el momento de la prueba. Todo hombre sin Cristo, la Biblia dice que ese hombre está muerto. Romanos capítulo 5, versículo 12, el apóstol Pablo habla de esta manera. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre,
y el pecado, la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Cuántos pecaron? Todos. Todos pecaron. Adán es presentado en estos versículos como la cabeza federal o representante de todos aquellos que están en la vieja creación. Pero ahora Cristo es presentado como la cabeza federal de todos los que están en la nueva creación. Por ejemplo, una cabeza federal actúa por todos aquellos que están por debajo de él. Cuando un presidente de un país firma un proyecto, un tratado de ley y lo transforma en eso, en una ley, ¿qué está haciendo? Está actuando por todos los ciudadanos de aquel país. Y según la Biblia, eso fue lo que sucedió en el caso de Adán, que como resultado de su pecado, la muerte humana entró al mundo, donde la muerte vino ahora a ser parte común de todos los descendientes de Adán. ¿Por qué? Porque todos, dice la Biblia, todos pecaron. Ahora, alguien podría decir que fue Eva y no Adán quien cometió el primer pecado en la tierra. Y esto es cierto. Pero por cuanto Adán fue el primero en ser creado, Dios le dio la condición de la cabeza en el hogar. Y por esta razón, Adán es visto actuando por todos los descendientes. Y cuando el apóstol Pablo dice que la muerte alcanzó a todos los hombres, se está refiriendo aquí a la muerte física. Aunque el pecado de Adán trajo también la muerte espiritual. La Biblia dice que todos los hombres son pecadores. ¿Qué son los hombres? Pecadores. Y cuando la Biblia habla de hombres, habla de mujeres, tanto por naturaleza como por práctica. Y todo el que nace de padres humanos hereda el pecado de Adán y también peca por su propia y deliberada decisión. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, tanto la muerte física como la separación eterna de Dios. Pero nadie tiene que pagar la pena por el pecado. ¿Por qué razón? Porque Dios ya lo hizo, pagando un precio enorme. Sabemos que Dios envió a su Hijo para que Él muriese como sustituto por los pecadores. Por lo tanto, escuche esto. La salvación del pecado y de su paga se ofrece como un libre don por la fe en Jesucristo. La Biblia dice que el hombre es condenado sobre una triple base. Tiene una naturaleza pecaminosa. El pecado de Adán le es imputado y es un pecador por práctica. Pero su culpa culminante es su rechazo de la provisión que Dios ha hecho y procurado para su salvación. Juan capítulo 3, versículo 18. La Biblia es muy clara. Y mire lo que dice Juan 3, 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya es condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Versículo 19. Y esta es la condenación,
que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran ¿qué? Malas. ¿Por qué alguien rechaza el evangelio de Jesucristo? Porque sus acciones son malas. ¿Por qué muchos que son miembros de alguna iglesia local rechazan el mensaje? Porque están muertos y porque sus obras son obras malas. Y luego dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Cristo vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. ¿Cuántas veces o cuántos conocen las cucarachas que hay en los hogares de todo el mundo? ¿Qué hace una cucaracha? Anda siempre en el desperdicio. ¿Y qué sucede cuando usted se levanta en la madrugada y prende la luz y ve el cucarachal ahí en la cocina, ¿verdad? Y cuando usted prende la luz, ¿qué hace la cucaracha? Corre. ¿Y dónde se esconde? En la oscuridad. Así es el que no ha nacido de nuevo, el muerto. Cuando la luz llega, la luz del evangelio, se esconde, pone un caparazón, se molesta, lo dice por mí. ¡Ah, qué fuerte mensaje! No, no es un fuerte mensaje, es un mensaje transformador, es un mensaje reformador, es un mensaje que reforma. Ahora, hablando sobre este versículo 19, cuando dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Alguien se preguntará, ¿y qué de los que nunca han oído el evangelio? ¿Qué de ellos? Bueno, esta pregunta está respondida, al menos en parte, en el capítulo 1, si usted lo lee en su casa. Pero más allá de esto, podemos descansar en la certidumbre de que el juez de toda la tierra hará lo que es justo. Veamos lo que dice Génesis capítulo 18, versículo 25. Dice así: lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Hermanos, amigos, Dios nunca actuará ni injusta ni indebidamente. No. ¿Por qué? Porque todas sus decisiones son rectitud. Aunque en determinadas situaciones esos problemas planean para nuestras vidas un propósito. Por eso, cuando usted esté pasando por aflicción, por problema, no se agüite, no reniegue, dígale gracias a Dios, porque hay un propósito para mi vida. Por lo tanto, la Biblia dice que todos necesitan que Dios les dé vida. Primera de Juan 5:11 se lee así: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Vean, este es el testimonio, que Dios es el único que nos puede dar vida eterna, es el único que nos puede resucitar, es el único, porque en su Hijo está la vida. Ahora, ¿cuál debe ser el mensaje cristiano? El mensaje cristiano no debe ser prosperidad, no debe ser otras cosas.
No debe ser que Dios te hará rico. El mensaje del cristiano es este: decirle a la gente que solo Dios puede dar vida eterna y que esta vida está en su Hijo. Es decir, Dios ha dado vida eterna a los hombres y que Él es la fuente de esa vida a través de su Hijo Jesús. No le digamos a la gente cosas que Dios no promete. Y el único que está vivo es el que tiene al Hijo. Dice 1 Juan 5:12: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. En otras palabras, el que no ha nacido de nuevo no es salvo, no tiene a Cristo en su corazón y por lo tanto está muerto. La vida eterna no se encuentra en la educación, no se encuentra en la filosofía, no se encuentra en la psicología, no está en la ciencia, no está en las buenas obras, no se halla en la religión, ni tampoco se halla aquí en la iglesia. ¿Cómo está esto, pastor? El que usted venga a la iglesia y piense que aquí hay vida eterna, no lo hay. Para tener vida eterna se ha de tener al Hijo de Dios. En cambio, el que tiene al Hijo de Dios, el que tiene al Hijo de Dios, ese tiene la vida eterna. Pero el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Por lo tanto, este hombre está muerto. La vida eterna es inseparable de Jesucristo. Y quiero dar esta conclusión de acuerdo al principio de la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Todos están espiritualmente muertos. Por lo tanto, todos necesitan que Dios les dé vida. Y la pregunta es: ¿estás vivo o estás muerto? La Biblia dice que no se puede estar en el mismo estado al mismo tiempo. Aquí, una de dos: ¿estás vivo o estás muerto? Recuerde, solo vive aquel que para Dios vive, y todos los demás muertos están. Termino con lo siguiente: ¿cómo obra o cómo cobra vida un alma muerta? Aquí hay un misterio. ¿Cómo cobra vida un alma muerta? ¿Esa alma muerta cobrará vida al venir a las reuniones de la iglesia? No. ¿Ese hombre, esa mujer cobrará vida al cantar, incluso al servir en un ministerio? No. ¿Cobrará vida en que sea pastor? Sí, porque esta respuesta la vamos a ampliar, si Dios nos permite, para el próximo domingo. ¿Cómo cobra vida un alma muerta? El próximo domingo, si Dios nos permite la vida, vamos a amplificar, porque el Espíritu Santo quiere mostrarnos que no se confundan, que porque usted sea miembro de la iglesia Punto de Gracia y porque usted canta y sirve en un ministerio, incluso porque es pastor, usted ya la ganó. No. Hay tantas cosas que se ven en las iglesias y solamente la palabra de Dios puede decirnos qué es lo que tenemos que hacer. Oramos, Padre, te damos gracias.
Te bendecimos, Señor, y te exaltamos. Y te damos a ti la gloria. Yo te alabo porque solamente tu palabra es la verdad. Y yo te ruego que solamente tu palabra en esta congregación local sea la preeminencia, sea la que ocupe el primer lugar en nuestras vidas, sea tu bendita palabra, que antes de dar un consejo tenemos que ir a la palabra. Antes de orar tenemos que ir a la palabra para que oremos en el entendimiento de la palabra y que alabemos en el entendimiento de la palabra. Padre, yo te ruego por este remanente en este lugar, que el poder y la gracia de tu Santo Espíritu encarne tu palabra en nuestros corazones y cada día hagas en nosotros hombres y mujeres que anhelen tu presencia, que vivamos en tu presencia, que estemos ahí y que en todo tiempo estemos enlazados con esa comunión, con esa relación, con esa intimidad, buscando tu rostro, Padre, en el nombre de Jesús. En tus manos está la iglesia en toda la tierra, Señor. Levanta hombres celosos para que hablen tu palabra con denuedo, Señor. Levanta esos hombres valientes, Señor, en el nombre de Jesús. Pero primeramente necesitamos esos hombres que sean nacidos de nuevo y que tú los levantes para que puedan ser enviados como esos hombres que pregonen la palabra con denuedo en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos a ti como el Dios santo, 3 veces santo, Señor. Recibe la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén.